Para finalizar este repaso de conceptos, en este video y el siguiente vamos a ver la transformada discreta de Fourier. Vamos a comenzar repasando el proceso de muestreo. Recordemos que en el dominio espacial el muestreo convierte una señal continua f de x en una señal discreta f de n. En el dominio de la frecuencia, el espectro original f de chi experimenta un escalamiento en el eje de la frecuencia y se replica para dar origen al espectro discreto f de chi barrita. Ahora vamos a centrar nuestra atención en esta parte del proceso, es decir, en la señal discreta y su espectro. Recordemos que nosotros partimos de una señal de soporte finito de longitud L. Eso quiere decir que el número de muestras n de la señal discreta se puede calcular como L sobre el periodo de muestreo. Ese es el número total de muestras que tenemos de la señal discreta. Esto a su vez quiere decir que f de n podemos representarla vectorialmente como una secuencia de datos, o mejor dicho, un vector que tiene en total n muestras. El espectro de este vector es la DSFT f de Chibarrita. Como el espectro de las señales discretas es periódico, basta con que nosotros conozcamos un periodo de la señal para conocer todo su contenido espectral. Así, si consideramos solo la parte que estoy resaltando del espectro, ya conocemos toda la información espectral de la señal. Si bien esta réplica espectral que está centrada en el origen es la más parecida al espectro original antes del muestreo, por tradición, para el análisis que viene a continuación, se suele considerar esta parte del espectro. Observen que esta porción del espectro también contiene toda la información espectral, solo que debemos tener presente que las componentes de este segmento del espectro se corresponden a frecuencias positivas, mientras que las componentes de este segmento del espectro se corresponden a frecuencias negativas. Luego de esta aclaración, vamos entonces a centrar nuestra atención en esta partecita del espectro. En esta figura estoy mostrando una versión ampliada de dicha parte del espectro. Claramente, este espectro se corresponde a una función continua f de Chibarrita. Esta representación es poco conveniente para efectos de procesamiento, ya que en un procesador no podemos representar señales continuas. Para solucionar este problema, vamos a muestrear el espectro comenzando en el origen con una muestra F0. Luego tomamos una siguiente muestra F1, F2, etcétera, y así sucesivamente, hasta completar un total de n muestras en todo el rango de frecuencias. Claramente, para que en el rango de frecuencias que van desde 0 a 1, yo tenga un total de n muestras espectrales, entonces la separación entre cada una de esas muestras espectrales debe ser de 1 sobre n. Ahora, este conjunto de valores resultantes los podemos organizar en un vector f. Esta representación vectorial del espectro sí que nos sirve para su representación y procesamiento en sistemas digitales. En este punto, lo importante es destacar que cada elemento de este vector f se corresponde a una muestra del espectro de la señal discreta en una frecuencia determinada. Así, el elemento f0 se corresponde al valor del espectro en la frecuencia chi sub 0 barrita, donde chi sub 0 es igual a la separación espectral de cada muestra, es decir, 1 sobre n por 0. El elemento f1 será el valor del espectro evaluado en la frecuencia chi sub 1 barrita, donde chi sub 1 es 1 sobre n por 1, y así sucesivamente. En general, el término uésimo, es decir, fu, se corresponde a la frecuencia chi sub u, que será 1 sobre n por u. Este proceso que yo acabo de describir lo podemos resumir como sigue. Comenzamos con una señal discreta f de n que tiene n muestras en el dominio espacial, y de esta señal nosotros obtuvimos una representación en el dominio de la frecuencia que se corresponde a n muestras espectrales fu. Es decir, partimos de una representación vectorial y llegamos a otra representación vectorial. Solo que estos elementos del vector me representan a la señal en el dominio espacial, mientras que estos elementos de este vector me representan a la señal en el dominio de la frecuencia. Este proceso que acabo de describir es justamente lo que hace la DFT para señales de soporte finito. La DFT tiene
las ecuaciones de síntesis y análisis que yo estoy mostrando aquí. Estas dos ecuaciones me permiten directamente relacionar estas dos secuencias de vectores. Entonces, lo que yo les acabo de mostrar es de manera intuitiva la definición de la DFT, de una señal discreta. A manera de resumen, veamos algunas propiedades de la DFT. Si f de n es una secuencia de soporte finito cuyo espectro es f de Chibarrita, entonces la DFT es una secuencia de n puntos y que vamos a llamar f de u. Aquí el índice u es simplemente para indexar los elementos de la secuencia f y cumple la misma función que la variable n, es decir, es simplemente un índice. Solo que para diferenciar claramente muestras espectrales de muestras espaciales, en lugar de la variable n, yo voy a utilizar la variable u para cuando me refiera a muestras espectrales. Cada punto de la DFT se corresponde a una muestra del espectro f de Chibarrita. Y la uésima muestra f de u se corresponde a la frecuencia discreta u sobre n. Además, la DFT es un proceso total y perfectamente invertible. Es decir, si partimos de la frecuencia f de n, a través de la DFT podemos obtener la secuencia f de u y de la secuencia f de u a partir de la DFT inversa podemos obtener de vuelta la secuencia f de n. Si bien el hecho de que este proceso se puede garantizar que es perfectamente invertible no lo voy a demostrar formalmente, esto se puede revisar en cursos de procesamiento de señales. Más adelante vamos a revisar esta propiedad de forma intuitiva a través de la interpretación algebraica de la DFT. Finalmente, quiero destacar que la secuencia f de u es periódica de periodo n. Finalmente, quiero destacar que la secuencia f de u es periódica de periodo n. Tampoco voy a demostrar formalmente esta propiedad, pero la puedo mostrar de forma intuitiva, recordando cómo fue que generamos las muestras de la DFT. Concretamente, recordemos que la DFT resulta de tomar muestras en un periodo del espectro f de Chibarrita. Si mostramos otro periodo de dicho espectro, claramente las siguientes muestras de la DFT se van a repetir de manera periódica. Así, esta muestra, la muestra f de n, se va a corresponder exactamente a la muestra f0. La muestra f de n más 1 se va a corresponder con la muestra f1 y así sucesivamente. La DFT es la herramienta clave que nos permite traducir la teoría de transformada de Fourier y representación en el dominio de la frecuencia a algoritmos y técnicas que nosotros podemos implementar en un procesador. Las propiedades que se cumplen para la transformada de Fourier continua y para la transformada de Fourier en espacio discreto son en general las mismas que se cumplen para la DFT. Por cuestión de brevedad, yo no voy a incluir una revisión de esas propiedades en este resumen, pero yo les pido que por favor por su cuenta las revisen para que tengan conocimiento de dichas propiedades y conozcan las particularidades que tienen esas propiedades en el caso de la DFT.